¿Qué pasó, jóvenes? ¿Ya les quedó alguien? No, profe, no me queda. ¿Cómo? A ver, Carla Piña, ¿tú sí conseguiste las hojas? No, profe. Las estoy buscando en internet. Ajá. Bueno, ¿y sí entienden el procedimiento o no? Yo no, No profe. me queda. Bueno. Entonces, o sea, sí les recomiendo que ya sea en internet o por la escuela, pues consigan las hojas de papel semilogarítmico para que posteriormente puedan hacer bien las gráficas y poder resolver bien el ejercicio. Entonces, ahorita, pues, mínimo papel cuadriculado, pues tienen por ahí milimétrico, o si no, agarren una hoja y cuadrícula bien para que puedan seguir los trazos. Entonces, el paso número 1, pues sí lo entienden, ¿no? Sí, profe. Que sale sustituir la variable. Así es, o sea, ahora va a ser G de J omega. Donde esté S, luego pongo igual a 10, 3, más, como está S, pues pongo J omega. Y luego abajo, en el denominador está S, pongo J omega. Y en el otro término de primer orden, 2 más J omega. Entonces, ¿sí se alcanza a ver? Sí. Más van a sustituir la variable S por J omega. ¿Ok? Luego el segundo paso es identificar los factores. O sea, ¿qué factores tenemos aquí? Tenemos 10, que vendría siendo un factor ganancia. Luego 3 más J omega, pues es un factor de primer orden a la más 1. Luego abajo tengo J omega. Va a ser un término de qué tipo. Lineal, de primer grado. No. El primer De orden segundo orden. es un número complejo. No. ¿Cómo es el factor derivativo? J omega. J omega. Y aquí está J omega. Pero ahorita que lo pasemos para arriba, va a ser J omega a la menos 1. ¿Sería un factor integral? Sería un factor integral. Y luego el otro término, 2 más J omega, pues también es un factor de primer orden. Cuando suba, va a ser a la menos 1. ¿Sí?
Bueno, pero eso ya lo vamos a obtener en el cuarto paso. Ahorita nada más identificar. El tercer paso es normalizar términos de primer orden. Ya dijimos que normalizar es poner la parte real en 1 y ya me queda la parte imaginaria, J omega, y a esa pues vamos a ver ahorita cómo se afecta. Entonces, dijimos que tenemos 2 factores de primer orden. Bueno, entonces, vamos a normalizar el primer factor de 3 más J omega. Entonces, ¿cómo hago 1 la parte real? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar por 1/3. Saco saco como factor común el 3. Aquí me queda 1. 3 por 1 queda 3 más. Y a la parte imaginaria la divido en 1/3, como decía su compañero. Sobre, aquí tengo J omega, ese lo dejo igual. Y el 2, ¿cómo lo hago 1? Pues saco como factor el 2. Dejo 1 más J omega sobre 2. Entonces, así normalizamos los factores únicamente de primer orden. Ese es el tercer paso. ¿Dudas? Permítame, profe. Entonces ya tenemos ahí esa expresión. Entonces ahora vamos a multiplicar todos los numerales, todas las constantes, que es 3 por 10. ¿Cuánto me queda? 30, 30 entre 2. 15, Entonces me quedaría 15 por 1 más J omega entre 3 sobre J omega por 1 más J omega entre 2. Entonces ahora sí voy a poner todos en línea recta, todos los factores que están entrando ahí. Entonces, ¿qué factores tengo? 15. ¿Qué tipo de factor es? Ganancia. Luego, J omega está como denominador. Entonces lo voy a pasar para arriba y me quedaría J omega a la menos 1. Entonces este es un factor integral. Luego viene 1 más J omega entre 3 a la más 1. Es un factor de primer orden a la más 1. Y el otro es 1 más J omega entre 2 a la menos 1. Entonces ahí están 1, 2, 3, 4. 4 factores.
¿El último qué es, profe? 1 más J omega sobre 2. Pero es a la menos, es de primer orden a la menos 1. Ajá, sí, porque estaba en el denominador. Entonces, ya llevamos hasta el cuarto paso. Entonces ya nos vamos al quinto a trazar cada factor en amplitud y en fase. Dibujamos las 4 gráficas y obtenemos la resultante. Entonces, primero vamos con el factor ganancia. Que en este caso fue 15. Entonces, ¿qué tenemos que obtener? Amplitud y fase. Entonces, a ver, de lo que estuvimos viendo, ¿cuál es la ecuación para la amplitud para un factor ganancia? Para la amplitud es 20 logaritmo de K, ¿no? O en decibeles. Ajá, exacto. Y en Saber la fase, logaritmo de 15. Esto va a estar en decibeles. ¿Y la fase cuánto va a valer? pero 0, exacto. Entonces, ¿cuántos decibeles les da esta expresión? 23.52. Ok. Entonces ya lo que se hace es trazar los 2 factores. Bueno, ahorita lo voy a hacer en hojas milimétricas. O sea, en una hoja hago el de la amplitud y en la otra la de la fase, ¿no? Sí. Entonces, amplitud en una hoja y la fase en otra. Entonces, dividan a la mitad en la parte larga la hoja. Y esa va a ser nuestra referencia. En el caso de amplitud, pues ya sabemos que está en decibeles. Aquí entonces sería 0 dB. Y en la fase son grados, 0 grados. Entonces, dibújenla.
Micho es el 0, ¿verdad, profe? Sí. A la mitad de la hoja, bueno, así como las estoy trazando en el pizarrón. Ahora, yo les recomiendo que lo hagan con una regla y con colores. Y ya la resultante pues, la dejan, no sé, con rojo, por decir algo. Eso se hace solo si no tenemos las hojas, ¿verdad? Bueno, aunque tengan las hojas, pues sí, sería bueno que lo hicieran con colores también. Porque luego con puro lápiz, pues no, se van a confundir. Entonces, si tienen diferentes colores, háganlo para que puedan saber a qué gráfica se está refiriendo uno. ¿Ya están listos? Sí. Ok. Entonces, aquí para mí, va a ser el factor ganancia. Le voy a poner FG. Es una recta con valor de 23.52. Obviamente, como es positiva, pues está arriba de 0. Y la fase, pues va a ser 0. Entonces, en la misma línea de 0, pues ahí va la curva de la fase. Por ejemplo, profe, en el caso de la amplitud de 0 para arriba, nosotros ponemos la escala, ¿no? Por ejemplo, en mi hojita Sí, hay cuadros grandotes, pues le podría como un 50, ¿no? así es. Sí, ustedes ahí, ahí le calculan más o menos. Y para la escala horizontal, que es la frecuencia, acuérdense que vamos a empezar en 1. Nunca pueden iniciar en 0 porque no existe el logaritmo de 0. 1 y luego ya se recorren equidistantemente para cada década. 10, luego 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10 millones.
Profe, Sí. en el factor ganancia de la amplitud está en 23 grados, en 23 dB, ¿no? 52 grados. Ajá. ¿O qué dice ahí? ¿Sí? 23.52 dB. Ah, ya, perdón. Sí, Gracias. de nada. ¿Ya están listos todos? Ok. Entonces ahí ya trazamos las dos curvas para el factor ganancia. Ahora nos vamos a ir con el factor integral. Revisando sus notas. ¿Cuánto vale la amplitud para el factor integral? Voy, profe. Sería menos 20 logaritmo de la frecuencia, ¿no? Ajá. Menos 20 logaritmo de omega. Igualmente está en dBs. Como aquí la gráfica de tanto del factor integral como del factor derivativo es una recta. La del derivativo pues es una recta con pendiente positiva y la del factor integral es negativa. Entonces, aquí lo que se requiere para trazar una recta son 2 puntos. Entonces vamos a usar 2 frecuencias. La inicial, que esa se las di yo, que dijimos que íbamos a empezar en 1, en frecuencia de 1, y luego, pues la siguiente es cuando me muevo una década, o sea, 10 unidades. Entonces sería 10. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar 2 valores. El inicial, si me dicen
que omega vale 0.1, bueno, pues entonces tengo que empezar en 0.1. Y luego si me muevo 10, pues estaría en 1. Aquí como dijimos que íbamos a iniciar en 1, entonces el primer número es 1 en frecuencia y el segundo es 10, una década. Entonces, ya nada más sustituimos estos valores en la ecuación y ya obtenemos el valor en decibeles. Entonces, si pongo 1 como omega, ¿cuánto vale el logaritmo de 1? 0. Exactamente, vale 0. Entonces, para 1, este va a ser 0 dB. Entonces, estoy pues aquí en el origen. ¿Ok? Ya tracé aquí, ya puse un punto en 0. Entonces ahora me voy a mover una década a 10. Entonces, ¿cuánto vale el logaritmo de 10? 1. Y por menos 20, Menos 20. entonces el siguiente punto es menos 20 dB. Entonces, suponiendo que aquí son 20, menos 20, entonces me muevo una década y trazo el punto. Entonces me muevo una década y bajo 20. Y aquí pongo el otro punto. ¿Está claro? Sí, prof. Sí, profe. Entonces de ahí con una regla trazan una recta ya hasta donde les llegue. Y este sería un factor integral. ¿Ok? Profe, Sí. yo tengo una duda. Bueno, es que en mi caso yo imprimí el papel semilogarítmico. Entonces, Sí. cuando dice una década, o sea, sí tengo perfecto como que ubicados el 0 y el menos 20, pero ya después cuando yo hago una década en el papel es un cuadrito o 10 cuadritos. No. En el papel semilogarítmico por ejemplo, la distancia más grande del 1 es el 2 y luego se va a ir recorriendo, así se hace chiquito hasta que llega a otro punto. ¿De cuántos ciclos es tu papel? De 5. De 5, ok. Entonces, a ver, identifica esas 5 regiones donde primero del origen hacia la derecha, ve la primer línea así perpendicular y luego vas a ir viendo que van a ir disminuyendo hasta que llega la siguiente. Ok, entonces mi primera década sería desde donde empieza el primer 1 hasta el siguiente 1. Ajá, exacto. Ah, ok, ya, listo, profe. Muchas gracias. Ándale. Ya ven, ya lo sacó. Si todos lo sacan de internet, ustedes no sé por qué ahora no lo hicieron. Pero bueno, entonces, trazan ya
la recta. Entonces ya tenemos las dos curvas, la de la ganancia y la del factor integral para la amplitud. Ahora nos vamos a la fase. Para la fase, ¿cuánto nos dice que es la fase para un factor integral de las ecuaciones que vimos? Menos 90 grados. Exactamente. Menos 90 grados. Y va a ser pareja. O sea, en todo el rango de frecuencias. Entonces ahí dibujo menos 90. Y trazo. Menos 90. Entonces ya tenemos dos curvas para cada factor. ¿Hasta aquí hay dudas o no? No. Bueno, entonces nos vamos a ir con el factor de primer orden. Factor de primer orden, el 1 más J omega entre 3. Bueno, aquí, el 3 inicial que tenía la función de transferencia, que ahorita cuando la normalizamos quedó dividido por 1/3, este 3 y ese valor es muy importante. O sea, 3 es la frecuencia de corte. Para el otro caso, de primer orden, que es 1 más J omega entre 2, la frecuencia de corte es 2. Aquí es 3. ¿Ok? Ese dato es muy importante. ¿Ok? Entonces, solamente factores de primer orden tienen frecuencias de corte. Entonces, en el papel vamos a ubicar para el primer caso. Profe, tengo una duda antes de continuar. En el caso de 1 más J omega 2, ¿no es a la menos 1? ¿O es indiferente ya? Sí, es a la menos 1, sí. Sí, me faltó ponerlo. Pero para encontrar la frecuencia de corte esa no hay problema. Ok, entonces, para el primer factor de primer orden a la más 1, que es su frecuencia de corte es 3, entonces en el papel vamos a ubicar el número 3.
y hacemos una punteada para hasta cruzar 0. Tanto para la amplitud como la fase. ¿Vale? Entonces, a ver, pónganse listos. Entonces ya ubicamos nuestra frecuencia de corte en la línea del origen, o sea, en 0, y también lo vamos a hacer para la fase. Entonces, de lo que estuvimos viendo, vimos que para frecuencias menores a la frecuencia de corte, la amplitud va a ser 0, o sea, va a ir por el origen. ¿Sí? Bueno, luego, igual que en el otro caso, me voy a tener que mover una década. ¿Qué significa? Que me voy a mover hasta el 30. Entonces, la primera década es 10, luego la primera división va a ser el 20, que es la más larga, luego se hace más corta la de 30, y se van haciendo más pequeñas hasta llegar a 100. Entonces, como este factor de primer orden es a la más 1, entonces estoy en 3, me muevo una década, aquí sería 30, ¿y qué va a suceder? Pues que también la amplitud, ¿cuánto vale? 20 logaritmos de omega. ¿Sí? Entonces, en 3 va a ser un punto, porque voy a trazar otra recta, y en 30 y 20 dB va a ser el otro punto. Entonces ya con esos 2 puntos trazo el factor de primer orden. Vamos a ponerle positivo a la más 1. ¿El 20 por qué era, pro? O sea, 20 dB es la pendiente. O sea, primero, el primer punto va a estar en 3, que va a ser frío. Luego me muevo una década. Si estoy en 3, multiplico por 10, ¿cuánto es 30? Y ahora voy a subir 20 dB. ¿Por qué? Porque esa es la ecuación. Entonces ahí trazo el otro punto. Entonces ya trazo el factor de primer orden. ¿Sí quedó claro? Si hay duda, díganlo de una vez. Nada más, la fórmula es la de 20 logaritmos de omega. Ah, ok. Pero en ese caso lo tenemos como el de 10, ¿no? Sí. Ah, ok. Ya, pro. Entonces ahí ya tenemos 3 trazos, ¿sí? Para la amplitud. Ahora nos vamos a ir a la fase. Bueno, en la fase, igual voy a marcar
el inicio, que es en la frecuencia de corte, que es 3. Y en la fase voy a marcar menos 45 grados. ¿Sí? Menos y... No, y más. Perdón. No, para ese primer factor más bien es más 45 grados en la frecuencia de corte. Entonces, va a ir por 0 la curva. Luego, en la frecuencia de 3 y subiendo 45 grados, ahí es un punto de inflexión. Y ya la curva total se va a ir por más 90. Este es el factor de primer orden positivo. ¿Sí? Entonces, antes de la frecuencia de corte va por 0. Exactamente en la frecuencia de corte, el punto de inflexión va a estar en más 45. Entonces ahí cambia de pendiente y luego se va a ir por más 90. ¿Sí? No, espere. Lo primero que hizo en este fue ¿En cuál? ¿En qué? en la fase. En la fase. Ajá. Se considera igual en 3, ¿no? Y La frecuencia de corte. en la frecuencia de corte y pasamos por la de menos 90 y la del origen. O sea, esta es la del factor integral de menos 90. Ajá. Esa ahí ya estaba. Entonces, ahora vamos con el factor de primer orden, positivo. Entonces, en la frecuencia de corte, que es 3, en más 45 va a ser el punto de inflexión, va a ir por 0. Cuando se acerca a la frecuencia de corte, va a subir a 45 y se va a seguir hasta más 90. Va a ser esto. ¿Llega a 90 justo en la frecuencia de corte o después? Despuésito, pues acuérdate que lleva cierta pendiente. Ah, ok, es que no la agarraba forma, es como si fuera una exponencial la subidita, ¿no? Ajá, exacto. Sí, pero es que como que pensé que era una rectita, y luego una subida y luego otra rectita. No, es como una S y ya se va sobre más 90. Sí, pero Entonces ahí ya tenemos 3 curvas para cada factor, la amplitud y la fase. Entonces ahora ya nada más nos falta el otro factor de primer orden, pero este es a la menos 1 y tiene frecuencia de corte en 2. Entonces, aquí vamos a ubicar el 2. En ambas gráficas y hacemos un punteado hacia el 2 para la amplitud y para la fase. Y ahora igual va a ir por 0 hasta la frecuencia de corte, la amplitud.
¿Sí? Luego de aquí me voy a mover una década. Si estoy en 2, una década sería en 20. Y entonces, como esta es a la -1, va a ser pendiente negativa. Y entonces en esta curva baja, ¿sí? Esta curva baja y va a ser el otro factor de primer orden al negativo. Aquí sería menos 20 dB, ¿no? Exacto. Y para la fase, pues igual va por 0, en 2, y menos 45 está el punto de inflexión. Entonces va por 0, llega a menos 45 y luego se va a ir todo esto por menos 90. Ok. Pues ahí ya tenemos las 4 curvas. Entonces ahora lo único que tiene que hacer es sacar la resultante. ¿Cómo se saca la resultante? Sumando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de logaritmos. Entonces aquí son sumas. Entonces, ¿ya tienen todas las 4 curvas? Ya Profe, casi, la pero última, ¿por dónde pasa? La última que puso, la de la O sea, fase. va a empezar en 0, luego en 2, va a bajar a menos 45. Va a ser como si fuera un monte, va así. Y se va a ir sobre menos 90. ¿Ya estuvo, jóvenes? Ahora ya nada más hay que hacer sumas algebraicas.
Entonces, si ven, ahorita vamos con la fase para la resultante. Entonces, está esta curva que empieza en 0, sube a 45, luego se va por más 90. Luego, esa es una. La otra es en 0, todo puro 0, factor ganancia. Luego la otra, el factor integral es constante, menos 90. Y el otro factor de primer orden también se va a ir a menos 90. Entonces, en el origen, o sea, en 1, ¿cuánto vale la resultante? Para esta curva de primer orden verde que está aquí, vale, el origen es 0, luego esta 0, luego esta negra 0, y la otra vale menos 90. Entonces, ¿cuál es el resultado? Menos 90, ¿no? Pues menos 90, pues sí. Las tres están en 0. Ok. Entonces, hasta antes de llegar a 0, digo, a 2, se va a ir sobre menos 90. Cuando llegue a 2, ¿sí? Cuando llegue a 2, ¿cuánto va a valer? La de arriba es 0. La negra, ¿cuánto vale? Vale menos 45. Y la otra es menos 90. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuánto es menos 45 más menos 90? Menos 135. Exacto. Entonces, para el punto 2, aquí va a valer menos 135. Entonces, obviamente va a bajar. Luego, aquí, si lo quisiéramos hacer exactos, entre 2 y 3, como están muy cerca, y aquí pues no estoy en un papel así simétrico, aquí bajaría un poquito más. No, subiría. Aquí subiría porque esta curva de acá va a tener cierto valor positivo en 3, que ¿cuánto vale? Más 45. Y el otro, o sea, habría que restarle en 3, tengo más 45. El otro, no sé, menos 80 podría ser. Y menos 90. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Habría que checarlo bien. Pero vamos a irnos un poquito adelante del 3. Ya del 3 para allá, ¿hacia dónde se va a ir ya la curva? Si esta vale más 90, Hacia 0. 0, esta vale menos 90 y la otra vale menos 90. ¿Hacia dónde se va a ir? Ok, sería hacia menos 90, ¿no? Porque nada más tenemos una de 90. Exacto, porque hay una que es más 90, que se va a ir con el primer factor, se va a ir con el primer factor negativo y va a permanecer el de menos 90. Entonces aquí va a ser algo así.
O sea, su valor máximo va a ser menos 135. Y este valor está sobre menos 90. Y ya esta es la resultante. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? La resultante de... No, profe. Pues nada, De 3, algebraicamente. O sea, ¿qué es lo que no le entiendes? En el inicio, ¿por qué iniciamos en menos 90? Pues porque ese es el valor. ¿Cuánto vale el factor integral aquí en el origen? Menos 90. Pues ahí está, es el único que tiene valor, todos los demás son ceros. No, o sea que en automático, el que posee un valor, pero bueno, supongo que va a haber un caso que tengamos, no sé, uno que esté en, no sé, 45. Ahí, por ejemplo, ¿cómo sería? Es el de menos 90 más Si uno tuviera aquí 45, pues la diferencia, ¿cuánto te va a quedar? Te quedaría en menos 45. Menos 45. Ah, ok, y ahí va a iniciar. Pues nada más sumas algebraicamente y ya. Ya, y de ahí avanzamos hasta cuando están como las heces, ¿no? Ajá, exacto. Que es la de menos 90, que es la del factor integral, y la de el 2, ¿no? La que el factor corto es el 2, ¿no? Por eso va a menos 135. Sí, Ah, ya, ahora sí, ya. sale. Entonces, ya ahí está la resultante de la fase. Ahora, para la amplitud, ¿hacia dónde creen que se va a ir? ¿Hacia valores positivos o hacia valores negativos? Sería hacia negativos, ¿no? Serían negativos porque, o sea, aquí, o sea, hagan de cuenta que van a trazar una línea imaginaria y a ver, aquí, esta curva, ¿cuánto vale? 23.52. Esta 0, esta 0. Esta otra 0. Entonces, ¿dónde va a empezar? Pues aquí en 23.52. Luego se va moviendo hasta 2. Hasta 2, pues se va a mantener en ese valor, porque todo lo demás es 0. Y para el final, por ejemplo, de 2 a 3, pues ya tenemos este valor del factor integral que va hacia abajo, ¿sí? Entonces va a ir este valor verde del factor integral, pues va a echar hacia abajo la gráfica, ¿sí? Hasta el valor de 2. Luego ya en 3 va a bajar otro cachito. De 2 a 3 va a tener otra pendiente. Y luego ya de 3 en adelante, ¿hacia dónde se va a ir? Pues muy fácil. Este factor de primer orden positivo tiene pendiente de más 20 dB por década. Que ya para valores grandes, pues se va a ir contra el otro valor del factor de primer orden. ¿Sí? Y aún así se lo lleva el ruido porque empezó antes, ¿no? Las otras. Sí, empezó un poquito antes, pero ya para valores grandes, pues ya prácticamente sus valores son iguales. Y como uno es positivo y otro negativo, se van a eliminar. Entonces ya nada más me queda este valor de la ganancia, que es un valor constante, y el otro,
del factor integral que siempre va a tener pendiente negativa. Entonces, aquí va a ser algunos quiebres, pero finalmente se va a ir hacia abajo. Esta es ya la resultante. Ujú. Entonces, eso es de lo que se trata esta parte de Bode. Perdón, Dante. es que me sacó de la reunión, el internet. En pues iniciamos en 23 y va disminuyendo por todos los demás, ¿no? Pero para valores ya, como digo, más grandes, el factor de primer orden positivo como que se anula con el negativo, ¿no? Ajá. Ya luego la resultante toma la forma del Va a ir como integral. por decir algo al factor integral, por decir algo. Ah, ok, gracias, bro. Sale, jóvenes. Hoy fui a la escuela porque hubo reunión de maestros. Y sí, nos reunimos, yo creo unos 70 maestros ahí en el edificio Pérez. ¿Qué le dijeron, profe? Pues para empezar vamos a meter un escrito al sindicato, porque el sindicato no está metiendo las manos, donde no estamos de acuerdo en lo de eso de la evaluación 360, porque ahora sí que vulnera nuestros derechos sindicales. Pero el sindicato no se está metiendo. Entonces, el miércoles se va a hacer, bueno, ahorita ya se tiene un borrador y se va a ir a entregar directamente a la sección 60. Y por ahí dijeron que que según el día 14 o sea que de próximo lunes, ya se va a abrir la escuela. Quién sabe de dónde salió eso, pero están diciendo que ya vamos a regresar y se va a recalendarizar todo. Entonces, pues ya ahí les platicaré el miércoles qué pasó. Y o sea, de ahí está cerca una oficina de la sección 60, está en la calle de ahí mismo, en Salaberry, o sea que está muy cerca de ahí de la escuela. Nos vamos a ir caminando así en marcha, pero ya vamos a tomar cartas en el asunto, porque esto ya se está saliendo del huacal y ya, o sea, todos los maestros que estábamos ahí, estamos de acuerdo en ya regresar a clases y que las cosas se vayan resolviendo, pero estando en clases. Entonces, esa es la postura de los maestros que fuimos hoy. Entonces, hay que a ver si ustedes saben algo de si es cierto que ya para el día 14 ya se van a abrir ahí la escuela, quién sabe. Pero bueno, ahí les estaré informando. ¿Sale? Entonces, por hoy ahí le dejamos y nos vemos mañana. Entonces, mañana yo les voy a dejar el ejercicio, pero ahora sí ya lo tienen ustedes que tratar de hacer solos. Y de preferencia, para que el trazo sea más o menos exacto, pues bajen de internet
así como lo hizo su compañera Amanda, el formato de 5 ciclos, está bien. Y ya hacemos otros ejercicios. Y traten de tener ahí colores. Al fin que están en su casa, pues ahí sí tienen colores para que puedan distinguir las curvas más fácilmente. Sale pues, jóvenes, todos nos vemos mañana. Ok, Nos vemos, profe. gracias por la clase. Hasta luego, gracias.